¿Te imaginas irte a dormir un jueves y despertarte 11 días después? No es una película ni una teoría conspirativa y tampoco un error histórico. Hace más de 4 siglos, millones de personas vivieron algo que hoy parece imposible. Los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre de 1582 jamás existieron. Simplemente desaparecieron del calendario. ¿Por qué ocurrió algo tan extraño? ¿Quién decidió borrar 10 días de la historia? Y es cierto que algunas personas creían que les habían robado parte de sus vidas. Esta es la historia de los 10 días que desaparecieron del calendario. Para entender lo ocurrido tenemos que viajar muchos siglos atrás. Durante más de 1600 años, gran parte de Europa utilizó el calendario juliano. Había sido instaurado por Julio César en el año 45 a.C. Para la época era una obra maestra, pero escondía un pequeño error. Calculaba la duración del año con una diferencia de apenas 11 minutos y 14 segundos respecto al año solar real. Parece insignificante, pero el tiempo tiene memoria. Y esos pocos minutos comenzaron a acumularse, año tras año, siglo tras siglo, hasta que el calendario dejó de coincidir con la posición real del Sol. Hacia el siglo XVI, el desfase ya era evidente. Las estaciones comenzaban a correrse. Las fechas religiosas, especialmente la Pascua, empezaban a calcularse cada vez con mayor error. Era necesario hacer algo. Así fue como el Papa Gregorio VIII reunió a astrónomos y matemáticos para diseñar una solución. La propuesta era tan sencilla como radical. Había que eliminar 10 días del calendario. Y así ocurrió. En los países que aceptaron la reforma, el jueves 4 de octubre de 1582 terminó normalmente. La gente se fue a dormir pensando que al día siguiente sería viernes 5, pero no. Cuando despertaron, la fecha era 15 de octubre. 10 días completos habían desaparecido. No hubo un 5, ni un 6, ni un 10, ni un 14. Esos días jamás existieron oficialmente. Durante siglos ese hecho alimentó historias increíbles, pero lo más curioso estaba por venir. Aunque la reforma parecía necesaria, no todos estuvieron de acuerdo. El nuevo calendario había sido impulsado por el Papa Gregorio VIII, y en una Europa dividida por cuestiones religiosas, muchos países protestantes se negaban a adoptar una medida promovida por la Iglesia Católica. Por eso, mientras España, Portugal e Italia comenzaron a utilizar el nuevo calendario en 1582, otros países siguieron utilizando el calendario juliano durante muchos años más. Eso provocó una situación muy curiosa. 2 personas podían escribir cartas al mismo día, y sin embargo, cada una tenía una fecha diferente. Uno de los ejemplos más conocidos fue el de Gran Bretaña. Recién en 1752, casi 170 años después, decidió adoptar el calendario gregoriano. Pero había un problema. Durante todo ese tiempo el desfase había aumentado. Ya no eran 10 días, eran 11. Así que ocurrió exactamente lo mismo que en 1582. El calendario pasó directamente del 2 de septiembre de 1752 al 14 de septiembre de 1752. 11 días desaparecieron de un momento a otro. Con el paso del tiempo comenzó a difundirse una historia muy famosa. Según esta versión, miles de personas salieron de las calles gritando «Devuélvanos nuestros 11 días». La frase se hizo tan popular que todavía hoy aparece en libros, documentales e incluso en internet. Sin embargo, muchos historiadores creen que esta imagen fue exagerada con el paso de los años. Es cierto que hubo una confusión y descontento por el cambio de calendario, pero no existen pruebas sólidas de que se produjeran grandes revueltas en todo el país por ese motivo. Es un buen ejemplo de cómo una historia llamativa puede terminar mezclándose con la realidad. Y como ocurre con muchos hechos históricos poco comunes, no tardaron en aparecer las teorías. Algunas personas comenzaron a decir que aquellos días se escondían acontecimientos secretos. Otros afirmaban que la Iglesia había borrado parte de la historia para ocultar información. Incluso surgieron teorías que hablaban de portales del tiempo, conspiraciones y documentos desaparecidos. Pero no existe ninguna evidencia histórica que respalde esas afirmaciones. Los 10 días no fueron eliminados porque hubiera ocurrido algo misterioso. Simplemente fueron retirados del calendario para corregir un error astronómico que se había acumulado durante siglos. ¿Realmente desaparecieron? La respuesta depende de cómo la mires. Desde el punto de vista del calendario, sí. Esas fechas nunca existieron oficialmente en los países que adoptaron la reforma. Pero desde el punto de vista del tiempo, el planeta siguió girando. El sol salió y se puso con total normalidad. La gente vivió esos días. Lo único que cambió fue la forma de contarlos, y esa diferencia es la que ha dado lugar a tantos malentendidos. Han pasado más de 400 años y todavía hay millones de personas que descubren con sorpresa que hubo un momento en la historia en la que el calendario dio un salto de 10 días. No fue magia, no fue un viaje en el tiempo y tampoco un error. Fue una decisión tomada para mantener nuestro calendario alineado con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
Sin embargo, la idea de que 10 días completos desaparecieron para siempre sigue siendo una de las curiosidades históricas más fascinantes de todos los tiempos. Porque aunque sepamos la explicación, es imposible no hacerse la misma pregunta. ¿Cómo se habrá sentido despertar una mañana y descubrir que habían pasado 10 días de un solo golpe? ¿Vos conocías esta historia? Yo no. Si te gustó el video, dale like, compartí y suscríbete al canal que es nuevo y de esa forma colaboras.